Muy bien, Good. acaban de terminar de ver Fantasía de Seducción. Matías, te quería hacer una consulta antes de comenzar a desarrollar alguno de los conceptos del video, que está buenísimo. Pero te quería hacer una consulta como global, ¿no? Vos como creador de YouTube, que pasaste por varias series, hiciste secciones fijas, tenés momentos más de divulgación, momentos más de ensayo, donde te vemos a trabajar a vos, pero últimamente estás desarrollando bastante, y me parece súper interesante, una serie de videos sobre la clínica, sobre casos, sobre cosas puntuales, sobre cosas específicas. Si bien seguís subiendo textos y análisis de textos, como hace poco subiste uno sobre un caso de Freud, luego revisado por Lacan, seguís haciendo divulgación de textos y repasos. Me interesa esto de cómo aparecen estos videos que los pensás distinto, que salen de otro lado, cómo es, y sobre todo para vos como creador, ¿no? Que pasaste por varios estadios, como te decía antes, en tu canal de YouTube, Asociación Libre, que es una bomba. Le mandamos un saludo a la gente de la Nación Libre si hay algún infiltrado por acá. Sí. Bueno, en principio me encanta todo lo que decís del canal y que estés al tanto de los videos. Eh, yo voy un poco... Hay varias cosas que me interesan y trato de compartir todo. Y voy transicionando en distintas cosas, viste, como la serie que hicimos con Norberto, esta que mencionaba, Psicoanálisis de nuevo, que está bárbara, o los Son preguntas 4 y respuestas capítulos. con el... Psicoanálisis de nuevo está entre las primeras listas de reproducción, que está Ujú, filmada en la oficina de Norberto Rabinovich, ¿verdad? ujú, Que es el autor exacto. del apunte 2, para los que lo conocieron recién acá en el podcast. Y después también tenés series de tus mateadas, tus Zooms con seguidores y con oyentes y con cosas. Un mate con Mati, que también la estuviste haciendo este año. Lo estoy haciendo este año y creo que mañana voy a subir uno. Y Sí, justamente, mira, o sea, a esto apuntaba, muchas cosas me interesan y mi idea también era, por un lado, desacartonar algo del psicoanálisis que a veces puede ser como muy rígido, muy ortodoxo, ¿viste? Como de el cómo se típico, transmite. cómo se transmite, ¿viste? Instintivamente los analistas, ¿viste? Se empiezan a comportar como analistas, a vestirse como analistas, Sí. ¿viste? Un montón de cosas así. Entonces, como yo no me siento así, no es genuino a mí, lo intenté como hacerlo de una forma que sí sea genuina a mí, que es como hablo con amigos cuando me junto. eh, y además esto, me parece que esta época, no sé qué pensás vos, Sí. eh, lo que pasaba antes, como este analista, me estoy un poco desviando de tu pregunta, ahora vuelvo, pero lo que pasaba antes del analista, que era como súper distante y frío y no decía nada, y Sí. qué sé yo, viste, como esa figura medio mística, me parece que hoy en día es mucho más difícil de sostener, además de que ya en ese momento a mí no me parecía que estaba bueno, hoy en día es Sí. más difícil de sostener porque nada, se sabe que sos una persona, además tenés Instagram, te pueden encontrar por la calle, yo hago videos, entonces yo prefiero ser la misma persona en el consultorio, por la calle, en los videos, con mis Sí. amigos, y de hecho, una de las cosas que más me gusta es cuando mis amigos me dicen que ven mis videos y sienten que soy así como soy con ellos. Que no tenés una voz de YouTube. Claro, exacto. Y yo digo, qué bueno, porque yo no sé si lo logro o no. Apunto a eso, a ser como lo más genuino que puedo, pero no sé si lo logro. Así que eso me encanta. No me acuerdo por qué dije esto, pero vuelvo a tu pregunta. No, como creador, yo te preguntaba Ah, eso, como creador por tus intereses, ¿no? Pero sí, me parece que es un poco lo que nos pasa a todos los que te seguimos hace bastante, por lo menos yo los últimos 2 años, que sí, que necesitamos esa autenticidad tuya. Y también esa autenticidad estuvo en los mates con Mati este año, que te vimos prácticamente analizar ahí, que era algo que nunca habíamos visto, los que te seguíamos, nunca te habíamos visto como, bueno, con alguien sentado, a ver, peleemos todo. Hay dos, por lo menos, que recuerdo mucho de los mates con vos, que son buenísimos.
Así que nada, también esa serie también está buena para que la revisen. ¿Tenés lista de reproducción de Mate con Mati? Exacto, exacto. Y también tengo una birra con Mati que es ya cuando se Claro, va todo el carajo y, y tomo birra que es más a la noche. No, pero mira, tal cual, lo de Mate con Mati justamente apunta al tema de la clínica, sí, porque a mí una de las cosas que más me molesta de la transmisión del psicoanálisis, de cómo me tocó a mí estudiarlo sí, y cómo en general se dan grupos de estudio, y cuando la gente habla de psicoanálisis, es como que se habla sobre todo de teoría, que sí, está bárbara, pero hay tan poca transmisión de la clínica, de qué haces en la sesión, tipo, exactamente, tipo, cuando te dicen esto, ¿cómo haces? Obviamente hay un montón de formas, cada analista tiene su estilo, pero se habla muy poco de eso, pero y es para mí más es que lo un más estilo, nutritivo. hace falta más que un estilo, ¿no? En un punto. Hace falta más, para mí hace falta un poco más de rigurosidad, de Ujú. técnica, ¿viste? Con mucha libertad de apertura, porque ahí también está la inventiva y la personalidad del analista, Del analista. pero eso es algo que casi no se habla en psicoanálisis. Y mi apuesta, o digamos, mi deseo dentro del psicoanálisis es aportar ese eslabón que para mí falta entre la práctica y la teoría, ¿viste? Como me falta Sí, esa transmisión más técnica. Y por eso trato de subir muchos ejemplos de clínica, de mis pacientes, eh, ejemplos como muy cotidianos, sí, como bajar la teoría como a los hechos concretos, ¿viste? Cómo sí, es que los hechos concretos pueden ser leídos por medio de la teoría. Y el sí. mate con mate es una apuesta justamente de mostrar un poco de práctica, que es difícil porque no es lo mismo una sesión que una mateada por Zoom donde la persona sabe que lo estoy grabando y que capaz va a terminar en YouTube. Eh, no es lo Y no, mismo. bueno, pero vos estableces un tipo de marco también. Vos haces un marco, una cosa está grabada, después otra cosa es saber, ¿no? Lo que se me vio cuando me estaban grabando, porque tampoco tengo control de mí. Y me dejo ver, hay una endija ahí que se abre cuando hablo y algo sale siempre, o me guste o no me guste. Totalmente. Y además les aviso a la gente por las dudas, no es que Sí. yo subo todo, digamos. Yo charlo con mucha gente y después cuando termino de charlar le digo, che, esto lo Lo puedo van a ver, subir, lo van a ver tranquilo, tranquilo. ok, Confío, o confío. no lo puedo subir. Y si me dicen, como la mayoría de los casos me dicen, no, prefiero no subirlo, no se sube y se mantiene ahí. De hecho, tuve que borrar el primer capítulo porque una chica se arrepintió y meses después me dijo que no quería que esté y lo tuve que sacar. Así que van a ver que el mate con Mati le falta el primer capítulo que está re bueno. Pero bueno, sí, mi apuesta es como poder mostrar algo de la clínica, porque me parece sobre todo para los estudiantes y todos los analistas, ¿viste? Es como conocer esa intimidad del consultorio, de cómo opera el otro y a veces salen cosas copadas. También me pasó esto, mira, que después de los primeros dos, tres episodios de Mate con Mati, la gente se empezó a dar cuenta de lo que estaba pasando, de que yo estaba como a veces Analizando. analizando cosas y, y ahí se empezó a inhibir mucho más. Los primeros están, viste, o diría así, todos están buenísimos, pero los primeros tres Mate con Mati los Hay hice una de corrido. inocencia, hay una inocencia, Hay una inocencia. hay una inocencia. Después me tuve que conectar varias veces, muchos días, hasta que realmente aparezca alguien que se quiera abrir en cámara Sí. y Ay, que qué lo bueno acepte. esto. No, no, se van a encontrar con un canal. Bueno, no, Matías está bien, chicos. Por favor. Sí, 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 sí. Estamos ahí para lo bueno, Mati. Los que están en la Asociación Libre, los que Gracias. están en la Asociación Libre estamos ahí para lo bueno. Y vos nos das siempre bueno, siempre nos das el caviar de la bella carnicera. Vos nos das el caviar de la bella carnicera absolutamente. Te quiero hacer un comentario. Me la das. Sí. No, por favor, te quiero hacer un comentario con esto, ya linkeado con fantasía de seducción, que es una cosa que me parece muy interesante en esto que hablas de la clínica y de la práctica, que me parece muy interesante y lo quería citar exacto, pero no lo encuentro ahora, que es algo que en realidad creo yo que sintetiza, no solo para mí, tu experiencia, tu sensibilidad y la escucha, de cómo lo llevas adelante y de cómo, bueno, todo el caso exacto de fantasía, de interpretación de una fantasía de seducción es exquisito.
Es muy corto, les encantó seguro a todas porque lo vieron, pero hay una parte que vos haces algo que me parece absolutamente crucial y ahora no lo estoy pudiendo eh, encontrar, que es cuando vos haces un procedimiento que la persona sostiene que el día de su cumpleaños es el día que está todo permitido y ese es el día que va a dar el regalo. Y vos, al devolver el planteo, de qué es lo que está permitido, o por qué estaba prohibido, ¿no? Al hacer ese retruécano, es como que me parece que es un punto donde en realidad el llamado de atención, el llamado de exclamación, es la operación lingüística. ¿La operación lingüística? Es la operación lingüística. Está muy bueno lo que señalas. Es que esta persona eligió poner el objeto acá y poner el sujeto acá y eligió este objeto y esta cosa. Es que para mí ahí radica cada vez que Lacan tiene uno de esos grafemas que no se entienden, una poronga que parecen una ecuación rarísima, con una S, con una A, con una tacha, con una no sé qué, porque creo que lo que está haciendo es que está disponiendo la cosa lingüística, así como, mira, este signo saltó por acá, con esto metido acá adentro y con esto por acá, por acá. Y me pareció muy interesante como al estar resolviendo definitivamente la pregunta que le devolvés en realidad, y que además desautorizás la importancia de su respuesta, que eso me parece lo más importante. Porque seguramente vas a ver qué responderme, pero no me interesa lo que me interesa hacer esta pregunta, ¿no? Que esa es otra cosa que quiero destacar de este segmento que te digo. Y cuando haces ese retruécano, cuando haces esa función poética de retornarlo, de reenviarlo, de darlo vuelta, de dispararlo, de estallarlo, de ir a la letra, ¿no? Para las personas que les interese pueden ver el apunte segundo sobre el pecado original del psicoanálisis. Cuando haces eso me parece como que se termina como de abrir. Sí, de que está en juego algo del orden del sentido, y que el sentido necesita una sacudida específica. Está muy bueno cómo lo lees. Es más, me haces reflexionar acerca de mi clínica, porque no había puesto el ojo en esto que señalas. Está muy bueno. No, está muy bueno el video, Mati. El video a mí me gustó, salió bueno. Después te cuento una curiosidad acerca del video que a mí me gustó, por lo menos, escucharla. De evolución de mi paciente, que después vio el video, ¿viste? Esa es una cosa también interesante, ¿no? Tus pacientes y YouTube, claro. Claro. Bueno, está muy bueno lo que señalas, y diría esto. Una cosa muy, muy importante para mí en ese caso es como vos decís, saber que en esa fantasía y en cómo está contado en ese mensaje, hay condensado algo Sí. que yo intento hacer surgir, que no lo tomo como que es eso y nada más, ¿viste? Como que evidentemente si me lo está contando en análisis es porque es algo a ser analizado, ¿viste? Y, y que esos puntos en general a veces son difíciles para los analistas porque es más fácil analizar algo que no tiene que ver con uno. Pero ya cuando el paciente te está contando que te quiere regalar algo a vos y vos entendés que hay algo de la seducción ahí, eh, ahí, viste, te pone como el spotlight y uno puede sentirse incómodo, puede querer desviar la atención, puede tender a decir algo así como, no, esto es transferencia erótica, imaginaria, como dijimos en el apunte de Norberto. Me está queriendo seducir, esto es resistencial al análisis, lo voy a sacar de acá y voy a decirle no. Me está diciendo esto porque en realidad estás evitando hablar de otra cosa que es importante para vos. ¿De qué estás evitando hablar? Y no, la transferencia, Freud la plantea así. Cuando Freud plantea la transferencia, la plantea así, que no todo es recordado en un análisis. Sí. Freud, en ese momento, sobre todo, digamos,
apuntaba muchísimo al tema de los recuerdos, de volver al pasado, etcétera, ¿no? Como lo pone muy así. Y él dice, no todo es recordado, no todo lo puede poner en palabras el paciente. De hecho, va a decir, los puntos más inconscientes, los que están reprimidos en un estrato más profundo, aparecen en el análisis como actos, aparecen actuados, y esa es la Sí, transferencia. sí, Es decir, aparecen representados en la escena analítica. sí. Quería hacer una observación con respecto a esto que me parece súper clave y súper profunda y me parece que es una puerta que me gustaba abrir después de escuchar Fantasía de Seducción, que es el asunto de la escena, ¿no? Que, cómo aparece la escena. Y me parece muy importante que vos hacías esta advertencia primera de todos los motivos por los cuales el analista podría como o suprimir esa escena o suprimir esa intervención o ir para otro lado porque cree como que está como corriendo la perdiz, entonces la escucha por allá pero sabe que está por acá, viste, como que Mm. persiguiendo un tero, ¿no? Como si estuviera persiguiendo un Ujú. tero que te chilla allá pero que tenés que ir para el otro lado, ¿no? Tal cual. Donde está el nido, ¿no? Una metáfora específica estoy poniendo. Y Está buena la del tero, sí. claro, viste que el tero te quiere. Bueno, y, y me parece interesante porque es al revés, porque creo que me parece súper, súper importante cuando podemos en el análisis trabajar la transferencia por el analista y todas las razones por las que también uno se muere de vergüenza de estar en esa, ¿no? De decir como, no, pasa que te 100%. amo. Tipo, que no, me parece que estoy loco. No, pero se supone que sabe que yo estoy en esta, ¿no? Que estoy en esta, que de pronto te amo, te quiero ver todos los lunes, ¿no? Bueno, lo que nos pasa con los analistas, lo que sea que nos pase, y poder habilitarlo. ¿Por qué? Porque para mí, y esto es algo que también escuché en tu canal y escuché ahí, que es como, bueno, esa escena es del analizante, no es mi escena, siempre es tu Ujú, escena. Siempre ujú. es, o sea, si yo vengo con algo mío ahí, es como, no, te voy a meter en una que te voy a destruir como analista si yo te meto en mi escena. Tal cual. O sea, cuando decís es su escena, claro, es como también darse cuenta de que está dirigido a mí, pero no es del todo dirigido a mí. Yo estoy representando un papel ahí. Entonces, eh, eso permite también hacer la lectura. Y lo que vos señalás ahí, que es a donde apunto. Ahora, dentro de poco, seguramente hago un video de la transferencia que todavía no subí, pero más o menos a donde quiero apuntar es a este punto que se sabe que la transferencia amorosa es muy común. Pasa en muchísimos análisis. Pero no sé si en general está bien transmitido, a mi parecer, qué hacer con ella. ¿Viste? Como que se la toma como algo a decir, bueno, pasa en los análisis, no le demos bola, ¿viste? O como no cedas a la demanda. ¿Qué significa eso? ¿No te acuestes con tu paciente? Sí, bueno, eso es una obviedad. Creo que hay un código Pero de ética, tenés como, creo que tipo, sí, sí. tiene que pasar 5 años desde el último alta, puede ser algo Ah, así, sí, y hay, hay aún hay así unos años que no, pueden pasar. y aún así no. Aún así no, Interesante. dice. Alguna vez leí algo de ética. En ética, en ética está. Sí, sí, hay un código de ética, pero voy a chequear a ver eso. De los años me Creo parece que eran interesante. 5 o 2 años, pero aún así no lo hagas tampoco. Era como que a fin de cuentas no. No es lo ideal, pero bueno, más allá de eso, yo lo que hago con la transferencia amorosa es darle lugar en el Claro, análisis, que es un poco lo que dice Freud. Él dice, cuando hay una repetición en transferencia, en parte es resistencial, porque en vez de ponerlo en palabras, lo está actuando. O sea, se puede leer como está evitando ponerlo en palabras, está evitando recordarlo. En ese sentido puede ser resistencial, ¿viste? sí. Pero también no lo es. También es una forma de hacer surgir ese material de la forma en la cual se puede, que en este caso es en acto. Y al verlo en el microscopio del consultorio, en realidad también lo estás viendo suceder afuera y lo estás viendo ser repetido, porque te va a seducir con lo que cree que es
seducir con lo que cree y va a exponer su valor y va a exponer su mecánica y que va a exponer bueno, se va a Sí, desplegar sí. justamente, se va a desplegar Tira, algo de eso. exactamente eso, como que tira una cantidad de data de su posición sin saberlo, ¿viste? Como de esa escena que está repitiendo sin saberlo, te está tirando Te está toda la mostrando data ahí las y la estás cartas, te está viendo. mostrando las Están todas las cartas. cartas. Entonces lo que tiene que hacer el analista es lograr que el sujeto vea la escena de afuera y que la tome como algo a ser leído. Uf. Eso es Es un poco de muy lo que se... delicado, es muy Es muy delicado, es delicado, es delicado. muy delicado. Entonces, yo no le voy a decir a mi paciente, yo no te voy a aceptar ningún regalo porque soy tu analista y esto tiene que ser una relación analítica. Viste, como no es una cuestión de desbaratar esa fantasía, es darse cuenta de lo que está pasando, usarlo como material a ser analizado. Entonces es como, ok, perfecto. Eh, Preguntar acerca de eso. Y bueno, con este paciente que ya venía en transferencia amorosa, no es que esa fue la primera manifestación amorosa que hizo en el análisis. Eh, yo ya venía sosteniendo esa transferencia amorosa, o sea, no desviando la atención de ahí, sino como apuntando ahí, porque eso es lo que se está manifestando, y permitiéndola, no correspondiendo a ese amor, porque no es lo que yo No, no, estoy no. haciendo, pero sosteniendo esa escena como, ok, te está pasando esto conmigo, y él de hecho, por momentos me decía, eh, que te me venís a la cabeza, porque además él tenía una transferencia conmigo que no es usual, digamos, donde me contaba charlas que tenía conmigo en su fantasía y escenas que se representaba, que estaba acostado en la cama y yo me acostaba y charlábamos de esto, del otro, o sea, eran como cosas muy, no era solamente un amor, un sentimiento, digamos, como que en la semana le pasaban cosas conmigo, viste, como que representaba escenas. Y él me decía, ¿qué hago? Trato de no pensar en eso, trato de, ¿viste? Y yo, al contrario, le decía, no, vos confía, si aparece, por algo es, dejalo que se despliegue, ¿viste? Como confiando en esa repetición inconsciente, ¿viste? Como sosteniendo que, porque es lo que suele pasar, y te diría así, muchas de las transferencias amorosas, no todas, porque tampoco es una regla, No, pero seguro. muchas... lo que yo descubro en el análisis es que algo del amor está muy conflictuado en el sujeto y, y reaparece en la escena analítica, Es eh, desplazado ahí, es es como alojado desplazado ahí inmediatamente ahí. para ser trabajado ahí. Por eso te decía, para mí, qué mejor que verlo en el microscopio Ujú. del análisis y no tamizado por el narcisismo, de no sé qué, de la escena. Es tan complejo, sí, 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 sí. Pues, por supuesto que requiere un montón de caveats, ¿no? Hablar de transferencia amorosa y de cómo lo alojan o lo hacen suceder o no los terapeutas, pero bueno, me parece también valioso que estemos hablando de esto porque está mostrado en un caso por caso específico, Ujú. creado por un analista que está trabajando en el 2020 y que está pensando estas cosas ahora. Y también quería señalar esto que vos decís del valor del caso y del valor de la clínica, que lo cierto es que, bueno, gran porción de la bibliografía de Freud es justamente su clínica. Ujú. Tal cual. Las cosas más lindas de Freud para mí son la clínica, cuando cuenta los casos. ah, Freud lo que tenía era que por la época en la cual vivía y por cómo era su pensamiento, todo estaba muy fundado en los fenómenos clínicos, ¿viste? Era como la ciencia de la época, era así, sos un observador, ¿viste? Como ese era el ideal científico, observar los fenómenos clínicos y explicarlos. El Y programa del él siglo es XIX, sí. tal cual. Y él era un observador demasiado zarpado, demasiado zarpado. Sí, él es el giro, él y otros más son el giro, Ujú. el giro del modernismo tardío, digamos, ¿no? Que es poder, digamos, del modelo de David Hume de observar y medir la realidad y no poder hablar del ser, de la causación y del lenguaje, el modernismo tardío dice, bueno, sí, todos esos temas son muy lindos, pero vamos a hablar del ser, de la causación, del lenguaje. Nos vamos a meter en eso que dicen que no podemos hacer reglas o que no podemos observar
y lo vamos a tratar de medir, y lo vamos a hacer aparecer, y es el gran giro, ¿no? Es el giro, son los maestros de la sospecha también, como lo reconoce Ricoeur, que es un buen texto para revisar de Freud, Nietzsche y Marx. Está bárbaro lo que decís. Claro, porque es como, por un lado está lo metafísico, capaz explorado en otro momento, después como todo muy físico, El número. concreto, y Freud que es un intermedio, porque es observar lo concreto, pero para explicar lo concreto tenés que hacer supuestos metafísicos. Sí. Entonces es como ese puente, es como anclado en los fenómenos, pero él se da cuenta de que no puede explicarlo solo con lo concreto, solo con lo biológico. De hecho, él empieza intentando, ¿viste? Hace un proyecto de psicología para neurólogos, se Sí. imagina cómo es el cerebro, las neuronas, para explicar lo que él ve, y después en un momento abandona eso y dice, bueno, me veo forzado a pensar que existe, no sé, por ejemplo, eh, esta división del aparato anímico, que el aparato anímico no es el cerebro porque no está representado en el No. cerebro, pero las cosas que vemos pareciera como que hay un yo, hay un ello, viste, como empieza a generar como estas divisiones Esta que explican virtualidad, ¿no? Porque es una virtualidad de la que él está esa hablando. virtualidad, pero para explicar justamente lo que ve. Perdón, Muy, muy avanti. A mí, ¿no sí. sabes que la otra vez una persona que estudiaba neurociencias me señalaba que todavía se sigue usando el modelo, el antiguo modelo de Freud, el que Freud pensó de esa célula A y de esa neurona A que seguía de la otra no sé cuál, todavía se sigue pensando así. Qué loco. A mí me Quedó acuerdo como lo cuando pensó él, digamos. eso es muy loco. No, es que tenía una intuición muy zarpada, Fred. Pero perdón, me desvié. En el canal van Volvamos. a encontrar muchos elogios a Freud, mucha bibliografía de Freud, Sí. bastante amorosa, además, quiero decirlo. Un video muy amoroso es Mati en París, en Salpetriere. Lo pueden encontrar bien al final de la lista porque es uno de los primeros de Asociación Libre. Y te quería preguntar, tipo entrevista al youtuber, entrevista al creador, te quería preguntar eh, por te quería preguntar por la participación de Nicolás Reiter. Me interesó mucho. Mm. eh, Siempre va al canal cuando está promocionando alguna charla también, pero me interesó mucho el video que tienen ustedes, que está buenísimo. Tienen varios videos sobre los ángeles y los éxtasis religiosos, que parece que es un tema que le gusta. Pero el video que está buenísimo, que analizan el cuarto tomo de Historia de la Sexualidad de Michel Foucault. El cuarto tomo, Ujú. que lo estoy acá scrolleando, no lo estoy pudiendo encontrar. ¿Me ayudás? Sí, una genealogía del sujeto del deseo, se llama. Es de hace un año o dos. Tal cual. Bueno, ese tomo salió justamente hace 2, 3 años, salió hace poco. Sí, es correcto. Yo estaba en la Feria del Libro cuando salió, que fue entregado después de sucesivos problemas editoriales, porque estaba terminado, cerrado y listo, pero fue parando de caja en caja y el tema de los herederos nunca lo cerraron, pero estaba en el programa supuestamente que sea el cuarto, por alguna razón eso no terminó de ocurrir, pero estaba en el programa, que sea el Estaba en cuarto el programa tomo. tal cual, pero no lo terminó de publicar, entonces, y supuestamente creo que había algo así como que él no quería que publiquen nada post-mortem, pero bueno, no le Es terminaron medio haciendo falso caso, eso, no se sabe bien cómo quedó eso. No se sabe si tal él cual. dijo que no, o Galimar decía que él decía que no, nunca se sabe. Mirá, Hay más ganas de publicar que de no publicar por los herederos, imagínate. sí, publicalo para la gente, no para nosotros. Sobrino, no sé quién lo heredó a Foucault. Y bueno, y Jorge, que es Jorge Nico, que es muy fan de Foucault, obviamente lo compró, lo leyó. eh, Es más, creo que no sé si en un principio lo tenía antes de que sea traducido al castellano, en francés. Y, y se apasionó mucho porque en él encuentra como lo que él plantea una genealogía del sujeto del deseo, o sea, como el origen Un proto de... psicoanálisis.
proto-psicoanálisis, tal cual, exactamente eso. Que lo que trabaja en ese libro Foucault tiene que ver con los orígenes del cristianismo Y de la confesión. y de la Y confesión de la y confesión, cómo, los orígenes del cristianismo, qué es pecado, qué es carne, y la confesión, ¿no? Son como los tres principios, cuatro principios de esa escolástica del siglo 8, 9, 10, 11 y cómo se convierten después en el medioevo, ¿no? tal cual, y que de eso sé que tenés un montón de datos, eh, que Jorge también. La verdad que charlar siempre con ustedes en ese punto me enriquece un montón. Y, y lo que decía Jorge es que, claro, que él nota un paralelismo entre algunas de las prácticas de ese cristianismo primitivo, vamos a decir, con el psicoanálisis, que cuál es, que con la confesión y otros dispositivos, lo que quería hacer el cristianismo es eliminar lo que llamaban el pecado de la carne, ¿no? Que en psicoanálisis vamos a llamar, no sé, deseo sexual, ¿viste? Sí, también. Eh, por decirlo, Y por hasta ser el de la el carne, hambre puede digamos. ser un pecado, seguramente también. Tener mucho hambre, tener mucho calor y querer sacarte la Claro, ropa debe ser un pecado. No sé, no tengo casi idea. todo. Todo lo que salga del cuerpo es un problema con los cristianos. Sí, sí, sí. Entonces lo interesante es que desarrollaron como una serie de mecanismos como muy sutiles para identificar ese deseo pecaminoso, diabólico, Como de ir eh, sacándote. muy sutil, ¿viste? Como no era solo el hecho concreto de hacerlo, sino era pensarlo o pensar algo que esté relacionado como simbólicamente con eso, ¿viste? Entonces, en esa sutileza, eh, Jorge Nico Reiter encuentra como un paralelismo con el psicoanálisis, como claro, el psicoanálisis también quiere identificar el deseo para liberarlo, para darle lugar, pero tienen mecanismos muy similares y llegan a las mismas conclusiones de por dónde anda y cómo identificarlo. No, ese video es buenísimo. Una genealogía del sujeto del deseo es de hace un año. Fue cuando salió justamente el cuarto tomo de Historia de la Sexualidad. Que se mete con eso. Es un video, la verdad que lo quería. Otro que me gusta mucho también de esa época es el del costo narcisista, que lo vuelvo a escuchar cada tanto como un mantra. Los dos de narcisismo me encantan, me parecen muy poderosos. El cortito y el de media hora, el de costo narcisista de media hora que se está con el tanque, le mandamos un abrazo al tanque. Saludo al Tank. Eh, y los otros narcisismos también me encantan. Y bueno, y por último, en esta entrevista a tu youtuber favorito, me siento como Susana, estoy feliz, tipo, jugando al periodista. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que se viene nuevo para el canal? Uy, qué buena pregunta. Para el 2021 en realidad, o sea, contá Para lo el que quieras, pero 2021. porque Eh, este video se va a ver público en 2022, te aviso igual, pero toda la gente que esté mirá suscrita vos, al GPS en 2021 lo va a ver como un contenido del GPS, pero se qué, va a qué estar liberado recién en 2022, así que un saludo a la gente de 2022 que nos está viendo ahora. mal. Qué bueno que te organices tanto para adelante. Está bárbaro, lo admiro mucho. Eh, si sigo vivo en este momento, porque ¿viste? Uno nunca sabe qué Sí, puede pasar, lo que yo quería hacer el 2021 eh, es, por un lado, seguir con lo que vengo haciendo en relación a textos, clínica, mate con mati, análisis de películas, que también hacemos, que es una sección que a mí me re gusta, porque me encanta el vínculo del arte con el psicoanálisis, y sobre todo explicar, viste, como los efectos de sensación que nos generan las películas, viste, sí. lo que nos producen, La experiencia nos- estética es algo la experiencia estética. sí, sí, es algo muy enriquecedor, enriquece mucho el lenguaje, abre mucho la percepción, sí. Sin tratar de ¿viste? Clasificarlo, encasillarlo en cosas que pierda la magia, ¿viste? Como me gusta jugar con explicar qué mecanismos toca la película para hacernos sentir, ¿viste? Por qué resonamos con ello? Qué puntos del deseo humano toca? Bueno, en fin. Y otra cosa que yo quería hacer es eh, hacer una serie
que tenga quizás un par como de mini temporadas, ¿viste? Como de capaz de 4 o 5 capítulos de psicoanálisis for dummies, vamos a llamarlo. No Amo. sé cómo. Ay, qué Sí, bien. algo así, ¿viste? Como conceptos, algunos que desarrolla Freud o Lacan y qué sé yo, pero también cosas que capaz de cómo yo entiendo que funciona el psicoanálisis, explicado muy básicamente, con ejemplos muy concretos, muy bajados a tierra, ¿viste? Que no esté tan en la teoría y que sean cortos, ¿viste? Quiero hacer como una serie de capítulos de eso y todavía no sé cómo llamarlo. For Dummies es una idea, pero no tengo idea. Ese es el concepto. El Profeta Bill, por favor, ansioso por ver esta nueva sección del Profeta Bill, que nos desasna, que nos desasna de todo esto. Me encantó. Bueno, siguen viendo videos en la Asociación Libre y muchas gracias por haber participado de la consulta astrológica. Estuvo buenísimo. Este es el último apunte que están viendo. También es la despedida. Así que muchas gracias, Martín. No, gracias a vos, Gael, un honor estar acá y muchos saludos a tus Patreons que seguro están encantados con todo el contenido que Y la subimos. seguimos en la próxima sesión. Nos vemos en la próxima.